objetivo del proyecto con financiación internacional era de proyectar y construir vivienda de interés social en distintas regiones del país, en distintos climas, y Argentina tiene una amplia gama de climas, a fin de demostrar que es posible lograr un 30% de reducción en el uso de energías convencionales. La medida no era de lograr en forma directa una reducción en gases de efecto invernadero, por supuesto esto van a ser un resultado, pero el objetivo era de lograr un 30% de reducción en emisiones en vivienda de interés social, proyectarlo, construirlo, medirlo durante un año y desarrollar y implementar nuevas normativas como resultado de esta experiencia, o sea, desarrollar normativas sobre la base de mediciones y valores cuantitativos y cualitativos, con encuestas, etcétera, para poder fundamentar los cambios en las normas. Los lugares que fueron elegidos en parte por el interés, en parte por las variaciones climáticas y en parte, naturalmente, por razones políticas que eran los institutos provinciales de vivienda que implementan la política nacional de construir viviendas con financiación del Estado. Son de este enorme rango desde casi en los trópicos, Formosa, lugares altos, Tucumán cálido y húmedo, Mendoza continental y más seco, Buenos Aires la concentración más grande de población y los lugares fríos del sur representando las distintas regiones bioclimáticos que tenemos en Argentina, pero también las variaciones en humedad, en precipitación. Y una de nuestras tareas es de ver si efectivamente estos lugares son representativos de la variación climática que tenemos. Y esto, digamos, para dar un poco la idea, esto tiene una latitud equivalente de la bahía de Hudson en Canadá, en el norte de Canadá, o en Dinamarca y, Edimburgo, en el norte de Europa. Y aquí estamos a la altura de Cuba en el Caribe o en el medio del Sahara al sur de Europa. También tuvimos que verificar si efectivamente estos lugares que fueron elegidos son representativos de la distribución de la población. Y se ve que casi todos coinciden con centros y concentraciones de población representativos de zonas del país donde, por supuesto, Buenos Aires, quizás una de las zonas que no fue incluidos, Córdoba y Rosario, pero Mendoza sí, después los oasis del sur y los lugares más fríos del sur. Y para verificar qué representatividad tiene todas estas localidades, estos son todas las localidades que tienen información meteorológica y los puntos en rojo muestran la distribución de lugares en este caso altos, el más alto 1200 metros, no tenemos lugares tan elevados con concentraciones de población como aquí en México, ni menos lo que estuvimos experimentando en Ecuador, donde estamos trabajando, y un rango de distintas latitudes en este sentido, altura sobre el nivel del mar, dos indicadores de variación climática grande que tenemos en Argentina. Argentina tiene una matriz energética similar a muchos países de América Latina con una alta dependencia en energías fósiles, energías no renovables. En el caso de Argentina, 89%, o sea, casi 90% de toda la energía que se utiliza se saca del subsuelo en la forma de gas o petróleo, un poquito de carbón, pero casi no aparece en las estadísticas,
Y una característica muy específica de Argentina, 50% de toda la energía es en la forma de gas. Y esto vamos a ver que si bien el gas es un recurso energético con menos impacto sobre la capa de ozono, sobre el efecto, digamos, de cambio climático, es relativamente más limpio, también tiene sus limitaciones. Y en Argentina estamos experimentando un progresivo agotamiento de las reservas de gas y por primera vez en los últimos 3 o 4 años, importación en gran escala de gas para satisfacer la demanda. Y esto implica enormes gastos de inversiones en importación o exploración para encontrar nuevas fuentes de estas energías fósiles. 23% de toda la energía que utilizamos en vivienda y por supuesto tenemos también viviendas que están o edificios que están produciendo 24%, un cuarto parte de todos los gases de efecto invernadero estamos produciendo en los edificios y hay que aclararlo, principalmente para su acondicionamiento, calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación. Y estos 4 factores están muy relacionados con el diseño de las viviendas, o sea, la cantidad, la potencia de los equipos o el uso de energía para acondicionar nuestros edificios térmicamente y lumínicamente depende en gran parte del diseño. Y también hay que ver el otro lado de la moneda, tenemos un enorme potencial para reducir esta demanda de energía sin que esto afecte la calidad de vida. Al contrario, podemos lograr edificios con mejor calidad y con menor demanda de energía, y esto fue el objetivo del proyecto GEF, era no solamente para reducir la energía, sino también para aportar a un mejoramiento de la calidad de vida. También creo que es muy importante comprender que vivienda y su demanda de energía es muy distinto a otros tipos de edificios. O sea, la forma y las demandas de energía en viviendas son muy distintos a otros tipos de edificios. Y para mostrar esto muy claramente, estas son estadísticas del balance energético a nivel nacional en todos estos distintos climas. Y vemos que, por ejemplo, en la parte residencial, en rojo, tenemos un 22-23% de electricidad y un 60%, casi 60% de gas. O sea, en vivienda estamos utilizando mucho gas, principalmente para calefacción, cocción, agua caliente, en el caso de Argentina, muy distinto a la demanda en edificios comerciales y públicos, donde 60% de la energía es en la forma de electricidad, iluminación, aire acondicionamiento, ventilación artificial y, por supuesto, los otros usos, ascensores, bombas, etc. Pero creo que es muy importante y justo, digamos, mirando a la norma mexicana de sustentabilidad, la norma estaba aplicada a todos los edificios, residencial, oficinas, cuando hay una enorme diferencia en sus características. Básicamente, vivienda hay que calentarlo y oficinas hay que enfriarlo. O sea, hay una diferencia muy grande en sus demandas de energía. Y por supuesto, otros combustibles, esto es una mezcla de todos los combustibles que se utiliza en edificios. ¿Cómo se planteó este proyecto para lograr y demostrar la posibilidad de reducir energía en edificios? En viviendas, sí. La propuesta era de construir
128 viviendas en 8 distintos lugares con 4 distintos niveles de calidad térmica y con 4 distintas orientaciones en cada uno de estos niveles y en 8 distintas localidades. O sea, de hacer un enorme laboratorio de edificios o de vivienda para medir y demostrar la posibilidad de lograrlo. Y el problema es, si estamos gastando tanto dinero, tenemos que tener la seguridad que vamos a cumplir con el objetivo del proyecto, que es de reducirlo en 30%. Pero 30% en su totalidad, con distintos climas, distintas problemáticas en distintas regiones, distintas demandas, tanto para agua caliente como calefacción. Y este proyecto tenía como forma de implementación de que cada Instituto Provincial de Vivienda, que tiene su oficina técnica que hace los proyectos, cada uno de estos institutos provinciales de vivienda y los IPV, hacía los proyectos, pero ellos no tenían experiencia en proyectar edificios energéticamente eficientes y con criterios de bioclimáticos o con la incorporación de energías renovables. Entonces el proyecto prevé en cada uno de estos institutos un asesor, un experto que asesora a cada uno de estos institutos para asegurar que están incorporando el know-how, las distintas alternativas, y en casi todos los casos estos expertos venían de las universidades regionales que tenían experiencia. En algunos casos también nuestra universidad eran, digamos, el fuente de los asesores. Y para verificar que estos asesores estaban logrando los objetivos del proyecto, nosotros fuimos contratados para asesorar a los institutos con reuniones de sociabilización de las distintas alternativas, de verificar qué técnicas estaban utilizando, qué niveles qué tecnologías, qué cambios de diseño para lograr y esto fue nuestro objetivo, en parte de asesorar, ayudar a los distintos institutos de vivienda, de apoyar a los asesores en cada uno de estos lugares y después de verificar si efectivamente estamos logrando una reducción de 30% en el uso de energía convencional. Mientras nosotros estamos trabajando, había otros grupos trabajando en estudios, por ejemplo, qué son las normativas vigentes, qué son los beneficios económicos, qué es el gasto de estas tecnologías, qué es la cadena de provisión de los nuevos materiales. Estos materiales son de fabricación local, son importados, las tecnologías son disponibles en el país, se pueden construir, de dónde viene, qué impacto económico tienen estos cambios, porque si se lograr un cambio en el gran escala, esto van a producir cambios en la industria de la construcción y en este sector importante de la construcción de vivienda de interés social. Que era la mano de obra, los conocimientos de las nuevas tecnologías que había que incorporar. Entonces el proyecto prevé diseño primero, la evaluación y después una licitación y construcción de las viviendas a cargo de los institutos provinciales de vivienda, que hasta ahora siempre fue como su objetivo simplemente de satisfacer la demanda cuantitativa, cuántas viviendas se pueden construir, y hoy con este cambio de introducir el factor cualitativo, como ellos pueden lograr mejores viviendas.
Después viene el periodo de un año de mediciones y ahí el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, está a cargo de la medición y parte de la financiación es para comprar y solventar los gastos de la medición y evaluación de las mediciones en todas estas viviendas, 128 viviendas nuevas, más en cada lugar había que tener un conjunto existente que se utiliza como un caso de referencia para poder verificar si efectivamente estamos logrando esta reducción. Después, la última fase van a ser las recomendaciones y el desarrollo de las nuevas normativas que se implementará en forma obligatoria. Para reforzar lo que yo estaba diciendo en el uso de energía en edificios en general, esto es el balance energético nacional en Argentina y como se ve aquí, 50% de toda la energía que utilizamos es en la forma de gas, después tenemos casi 40% en la forma de petróleo y muy poco, bueno, nuclear, carbón mineral, leña, bagazo y otras energías primarias. Por supuesto, el solar, viento casi no aparece, no es visible en este. Y tenemos en energías no renovables un 89, casi 90%, y en los renovables un 7% si uno incluye hidroeléctrico en gran escala. Y en vivienda es todavía más el énfasis aquí en rojo, el gas de redes, o sea, las redes de distribución urbana, una muy alta proporción de toda la energía distribuida a vivienda en la forma de gas, mucho menos en la forma de energía eléctrica. Y si uno suma esto, hay una proporción muy importante que se utiliza en la forma de energía térmica, no para iluminación, no para equipamiento, sino para calentar agua, calentar alimentos y calentar los espacios que habitamos. Y aquí viene el problema, y esto es un problema que ya ocurrió en Argentina, pero van a ocurrir en todo el mundo, más tarde, más temprano. Aquí vemos que hace unos 5 años atrás, cada uno de estos picos es un invierno, y aquí estamos en noviembre de 2012, ahora estamos un año más, tenemos más datos, pero hace 5 años atrás había muy poco importación, y parte de esta importación era como una manera de mantener un vínculo a través de gasoductos con Bolivia y aportar a la economía boliviana importando un poco de gas, un poco simbólico, para mantener este vínculo y mantener esta conexión. Pero había también en este momento exportación, o sea, exportación a Chile, exportación a Brasil, un poco de exportación también a Uruguay, no era muy grande, pero había exportación y principalmente en los meses en los cuales no había demanda pico en Argentina, había un excedente para exportar. Pero en estos años se ve esta mancha negra cada vez más grande y ahora estamos llegando a 25-30% de toda la energía en forma de gas, principalmente demanda de energía en vivienda, es importada. Y
esto no será problema si no fue por el costo de la importación y el problema que tenemos en común, los subsidios de gas que al sector doméstico, al sector que más está usando el gas. Y este problema, digamos, van a ser cada vez más complicado porque este gas importado no es gas que se inyecta a las redes que ya existe para distribución. Algunos de los gasoductos en Argentina son muy grandes, Tierra del Fuego son unos 3.000 kilómetros de gasoductos para suministrar gas a Buenos Aires, pero el problema es que el gas importado hay que pagarlo a precios internacionales. No solamente hay que comprarlo a precios internacionales, hay que tener barcos muy especiales para transportarlo a muy baja temperatura, para mantenerlo líquido, y después hay que tener plantas de regasificación, o sea, de convertir este gas en forma líquida, a muy baja temperatura, a una forma que se pueden inyectar en las redes, y hay unas enormes plantas, son plantas flotantes para transformar este gas e inyectarlo en las redes, y con el agravante que es principalmente en algunos momentos del año, cuando es más frío, es cuando necesitamos esta importación. Y aquí vemos que, bueno, está llegando, ya pasó 30% de la proporción de gas que hay que importar. ¿Cómo usamos este gas? Por suerte tenemos una institución, ENAGAS, el ente regulador del uso de gas, que es un ente gubernamental que controla, que verifica las distintas empresas, algunos privados, algunos públicos, que procesa y distribuye gas a través de las redes urbanas. Y ellos saben exactamente cuánto gas se inyecta en las redes cada día. Y además sabe exactamente qué temperatura es la temperatura promedio en este día. Entonces podemos tener información como esto, que esto es la temperatura media del día, y aquí la cantidad de gas que se utiliza por persona, por consumidor, en este caso, cuántos metros cúbicos por día se utiliza según la temperatura. Y vemos que hay una línea aquí, que es una línea recta, que por arriba de 18 grados no necesitamos calefacción, pero sí necesitamos gas para calentar agua y para cocción. Por supuesto, cuando es muy cálido, comemos más ensaladas, más comidas frías. No tenemos que calentar el agua tanto porque el agua ya viene a una temperatura mayor. Entonces tenemos una línea con una leve curva que es la variación de uso de gas con temperatura cuando no tenemos calefacción. Cuando tenemos calefacción ya tenemos otra línea, que es esta línea aquí, que es cuando utilizamos mucho más gas para calefacción, y esta línea también tiene su límite porque las redes de distribución de gas tienen una capacidad, no podemos pasar más de una cierta cantidad en las redes troncales, en las redes de distribución local. Entonces en algún lugar aquí también, si tuvimos un día muy frío, estos puntos no pasan por esta curva línea aquí. Este tipo de datos nos ayuda para entender y también para medir y estimar cuánto gas se van a utilizar según las condiciones climáticas. Sabemos cuánto gas tenemos, cuánto gas usamos, cuánto energía solar tenemos. Bueno, en verano tenemos una situación muy favorable. Hay algunos lugares, sorprendentemente los lugares más cerca del Ecuador, que son los lugares que menos energía solar tienen en verano, porque es la época de lluvias, es más nublado, pero tenemos lugares, latitud 40, alrededor de 40, con muy buena radiación solar. Buenos Aires muy favorable, e inclusive muy al sur
todavía tenemos una radiación solar interesante. Pero en invierno la situación se invierte. En lugares altos es donde más radiación solar tenemos, y a la medida que vamos más al sur y un poco más a las montañas tenemos muy poco, y aquí estamos con 0,5 en kilowatt-horas por día por metro cuadrado, comparado con los 7 que tuvimos en verano en los lugares más favorables. Una variación importante que hace difícil de utilizar este recurso más en edificios donde la demanda principal es cuando no tenemos este recurso en abundancia. También tenemos que entender cómo utilizamos energía en vivienda. Y hicimos este gráfico, no es muy claro, vamos a ver un poco más qué son los distintos flujos de energía en una vivienda individual, y todas las viviendas que construyen los institutos provinciales de vivienda, casi sin excepción, son viviendas individuales en su propio lote. Resultado de algunas experiencias desafortunadas de conjuntos de vivienda de alta densidad que han tenido problemas de mantenimiento, problemas sociales, entonces, y además de poder responder a demandas sociales, de poder expandir, ampliar las viviendas, la política, y también sigue en este proyecto, es de tener vivienda en su propio lote. Entonces, esto es una vivienda típica, promedio, en lo cual estamos inyectando gas, el principal demanda para una vivienda típica en invierno 76%, electricidad un 4%, y después tenemos la radiación solar que entra y el calor metabólico. Nosotros también hacemos un aporte a la calefacción. ¿Dónde van esta energía? Son flujos interactivos en cierta forma. Hay ciertos que son directamente pérdidas. Cuando estamos calentando agua con gas, parte del calor van por el conducto de combustión hacia afuera, perdida. Cuando tenemos agua caliente, parte de esta energía van en la forma de agua caliente por la cloaca y sale por aquí. Los artefactos eléctricos, se utiliza artefactos eléctricos, y parte del calor también contribuye a la calefacción, que es que es el más grande. Entonces, estos son pérdidas, estos son la demanda de calefacción que tenemos, estos son el agua caliente que van por la cloaca. Entonces, la radiación solar entra por aquí y contribuye en parte a la calefacción. Artefactos eléctricos tienen sus pérdidas, y parte de las pérdidas van hacia la calefacción y parte van directamente hacia afuera. Y utilizamos este diagrama para poder simular en una forma con una planilla electrónica qué son los flujos de energía, porque, por ejemplo, si empezamos a tener artefactos eléctricos mucho más eficientes, bueno, utilizamos menos energía en los artefactos, pero tenemos que utilizar menos gas para compensar para el calor que no estamos produciendo en los artefactos eléctricos. La misma, si podemos captar más radiación solar, podemos reducir la demanda de gas. Si podemos reducir la demanda de calefacción, o sea, aislar la vivienda, podemos reducir esto, y principalmente vamos a reducir la cantidad de gas que utilizamos y necesitamos para calefacción. Otro factor importante es, en la calefacción, es que una proporción muy importante del gas de calefacción van directamente por el conducto. La eficiencia de los artefactos que utilizamos es muy bajo. En algunos casos por debajo del 60%, y en algunos casos 50% de toda la energía que supuestamente estamos usando para calefacción van por el conducto hacia afuera. Sí.
Normalmente son calefactores individuales, nosotros llamamos tiro balanceado, que es una caja en la pared con un ingreso de gas, con un conducto horizontal que van por la pared, entonces entra aire, hay combustión y sale aire por, digamos, dos tubos concéntricos, entra por un lado y sale por el otro, y este tipo de artefacto tiene una muy baja eficiencia. También hay el mismo tipo de artefacto en U, que es, digamos, entra aire de arriba y sale aire de gases de combustión. También para calefacción de agua tenemos dos principales tipos de artefactos que son un calefón, un calentador instantáneo con gas. Uno abre la canilla, prende el gas, calefacciona el agua y cuando uno apaga, se apaga el gas. O un termotanque, un tanque que se mantiene caliente. Y uno de los aspectos que nosotros no tuvimos control en este proyecto era qué es la calidad de artefacto que compra el usuario, porque la vivienda se entrega sin los artefactos, sin la cocina, sin en algunos casos sin el calefactor y en algunos casos, en la mayoría, sin un elemento de calentar agua. Y esto es un problema porque ¿qué pasa cuando alguien, un adjudicatario de una vivienda nueva, entra en su casa y empieza el invierno y necesita agua caliente, cocción y calefacción? ¿Qué compra? Lo cocina. Porque con la cocina se calienta, se pueden calentar agua, pero con combustión adentro de la casa, y esto implica posibilidades o probabilidades de condensación, de problemas de humedad y además una baja eficiencia, digamos, en la calefacción y poco agua caliente. ¿Qué es el diseño del experimento? Porque hay que pensar que este en cierta forma es un experimento. Hay que tener vivienda de referencia. Y en cada lugar tenemos que tener por lo menos 80 viviendas ya construidas que tienen distintas orientaciones para que podamos compararlo con las nuevas viviendas que se van a construir y que tiene un nivel de aislación térmica según una norma que tenemos en Argentina, nivel C, el mínimo, porque por supuesto las viviendas de interés social tienen una aislación mínima, lo mínimo que podemos tener y todavía decir que es una vivienda habitable. Y en muchos casos este nivel de aislación no asegura que no tenemos problemas de aislación térmica. Después tenemos 4 nuevas viviendas ocupadas con un diseño igual a la vivienda de referencia, con 4 distintas orientaciones y una aislación mejorada, una aislación que cumple con el nivel B, o sea, un escalón bastante importante de mejora en la aislación térmica. Después, la categoría 2 en realidad es casi igual, pero con la diferencia que es una vivienda que se van a mantener sin ocupación durante un año para poder medir cosas que no podemos medir en una vivienda ocupada. Por ejemplo, podemos saber exactamente qué es el aporte de otras ganancias en la vivienda. No hay ganancias metabólicas, hay un uso mucho más controlado. Podemos hacer mediciones, por ejemplo, cuánto calor pasa por una medianera, por una pared que es lindante a otros edificios, qué es la temperatura adentro de la pared. Podemos hacer algunas mediciones destructivas de ver qué pasa dentro de la construcción. Podemos medir varios factores, entonces estos son viviendas de laboratorio. Después tenemos 4 viviendas categoría 3 que son con 4 orientaciones de nuevo,
y con un nuevo diseño, con sistemas pasivos, sistemas de mejor orientación, con recursos bioclimáticos, mejor ventilación cruzada, pero básicamente mejor diseño de la vivienda y no solamente la parte constructiva. Y finalmente tenemos nivel 4, que era la oportunidad de experimentar con cosas que eran más experimentales, que ofrecía la posibilidad de sistemas activos, solares, energías renovables, y no necesariamente con una factibilidad económica. Factibilidad técnica tenía que tener, pero factibilidad económica no era un criterio en esto. El objetivo era de experimentar cosas que en el futuro pueden ser posibilidades de implementar, pero en el corto plazo quizás no son tan aplicables. Bueno, empezamos a hacer fichas de todos los 128 viviendas con distintas orientaciones y tuvimos que ver cómo medir el ahorro de energía que estas viviendas convencionales o no convencionales lograba. Tenemos que evaluar, por ejemplo, en el diseño, cuántos metros cuadrados, qué volumen tenía, qué es su nivel de, nosotros usamos K, U, la transmitancia térmica de paredes y techos. Tenemos que verificar si efectivamente la aislación térmica o el nivel de transmitancia térmica, primero, cumple con la norma mínima. Encontramos que había viviendas que ni siquiera cumplían con la norma. Entonces, ¿con qué comparamos? ¿Qué es el ahorro que logramos comparando con algo que no es legal? O sea, que no cumple con la norma. En otros casos, había viviendas que ya tenían mejoras sobre la mínima y casi no había diferencia con la vivienda mejorada que tuvimos que hacer. Son problemas metodológicos para poder establecer qué es la cantidad de energía que realmente vamos a ahorrar. Otro problema, sabemos que los que habitan en vivienda de interés social, por sus limitados recursos, quizás no están calefaccionando la vivienda a un nivel que nosotros podemos considerar que es habitable, que es bueno, que es razonable. Había viviendas con temperaturas por debajo de este nivel. Había viviendas en las cuales se utiliza mucho menos agua caliente de lo que unos pueden suponer de normas típicas de consumo de energía. O sea, todos estos problemas metodológicos tuvimos que establecer qué es nuestra línea de base para poder estimar. Otro problema, en viviendas en climas cálidos, la mayoría de los ocupantes no utiliza refrigeración, a diferencia de México, donde casi es imprescindible en ciertas zonas de tener algún mecanismo de refrescamiento. En Argentina se aguanta, no se gasta energía en refrigerar, pero evidentemente esto es un factor que tenemos que considerar para ver si efectivamente estamos creando una mejor calidad de vida. O sea, el beneficio del mejor comportamiento térmico no es un ahorro en el uso de energía, una reducción en emisiones de gas de efecto invernadero, es una mejora en la calidad de vida, estamos más confortables en verano. Para poder medir todas estas viviendas y evaluar cómo es su comportamiento, tanto en invierno como en verano, desarrollamos, y si tenemos tiempo al final podemos ver planilla electrónica que desarrollamos, y cada uno de estos elementos en amarillo, en este listado aquí, es un variable. Un variable es dónde está la vivienda, dónde está ubicado, qué mes estamos analizando, si es un día cálido, normal o más frío, qué es el nivel de máximo y mínimo de confort que estamos estableciendo como valor de diseño, qué son las dimensiones del local,
qué altura tiene piso-techo, qué ancho de fachada, qué profundidad desde la fachada hacia adentro, qué tamaño de ventana. La planilla solamente toma en cuenta una ventana. En el caso de 2 ventanas hay que sumar la superficie y poner un valor equivalente. Y esto es para analizar una habitación, porque hay programas de simulación muy sofisticados, Energy Plus, Design Builder, hay varios programas de simulación numérica, y normalmente la manera de utilizarlo es decir, con este envolvente total, cuánta energía usamos para acondicionar todo este espacio adentro de la vivienda. Pero en una vivienda, especialmente en verano, tenemos calor un lado y frío el otro. Entonces, podemos saber cuánta energía en total estamos necesitando, pero para analizar las condiciones de confort hay que analizar habitación por habitación. Un dormitorio tiene otro comportamiento que un estar. Entonces, utilizamos en este caso, cada vez que aplicamos esto, hacemos para una habitación. Entonces, de los 128 tenemos 2 dormitorios y un estar en cada vivienda. Son casi 500 distintos espacios y solamente tenemos una planilla que podemos hacer muy rápido. Podemos analizar qué es la demanda de energía cambiando, digamos, cada uno de estos variables. En algunos casos no hay cambios, estamos analizando el mismo lugar con la misma orientación. Esto es el inicio, y cada vez que cambiamos la dimensión de la fachada, por ejemplo, vemos esto es el exterior y esto es el interior, y uno ve cómo cambia la temperatura interior, si estamos mejorando o empeorando la situación. Esta planilla sigue, elegimos los distintos elementos constructivos y tenemos cada uno de estos tiene una lista desplegable de opciones, o sea, no tenemos que ingresar ningún dato. Todos los datos están adentro de la planilla y tenemos, bueno, una placa para el cielo raso, una aislación, una cámara de aire, un techo liviano. El techo está en contacto con el exterior, el color del techo es tal, las paredes son tal, las paredes interiores, el piso, todo estos pueden influir. Y aquí otra manera de ver los mismos datos, esto es la amplitud térmica exterior. En Argentina, como en muchos lugares en México, tenemos una gran amplitud térmica y tenemos que lograr que la vivienda modera esta amplitud. Entonces aquí tenemos en la escala vertical la diferencia entre la máxima y la mínima exterior. Aquí tenemos el promedio exterior, en este caso una temperatura de 12 grados con una amplitud térmica de 10 grados. Esto es donde queremos tratar de lograr una combinación de amplitud y de temperatura media que es confortable, y en este caso esta vivienda está ofreciendo condiciones con 2 grados, es el mismo que estuvimos haciendo aquí, o sea, hay 2 grados de variación de temperatura interior, y hay una temperatura promedio un poco por encima de 20 grados, que es lo que tenemos aquí en este triángulo. ¿Qué es la orientación de la ventana? Y para que no equivocamos, la planilla electrónica indica qué es la orientación y de dónde viene potencialmente el sol del exterior sobre la superficie. Cada vez que cambiamos esto cambia de orientación. ¿Qué tipo de vidrio tenemos? Tenemos vidrio doble, vidrio simple, tenemos vidrio con protección solar, vidrio con una cortina interior. Hay una serie de selecciones. ¿Qué tipo de marco tenemos? Si tenemos un marco más grueso, tenemos menos superficie de captación. Si el vidrio es limpio, no es lo mismo que un vidrio sucio. Son pequeñas variaciones, pero para mostrar que hay muchos factores que podemos tomar en cuenta muy fácilmente
para estimar la temperatura interna. Y con esto, al mismo tiempo, estamos, bueno, en este caso, viendo qué es la demanda de energía, o sea, cuánta energía tenemos que sacar o inyectar para lograr confort y cuánta energía convencional utilizamos para lograr este confort. En este caso, 0, porque estamos adentro de la zona de confort. Si estamos fuera de la zona de confort, necesitamos inyectar o sacar energía, y para lograr esta inyección o extracción de energía, de calor, tenemos que utilizar más energía convencional, porque los artefactos no tienen una eficiencia perfecta, y aquí podemos elegir qué tipo de artefacto y con qué eficiencia está funcionando. Seguimos un poco más. ¿Cuántas renovaciones de aire tenemos? Tenemos ventanas cerradas o ventanas abiertas. ¿Cuántas personas tenemos adentro del espacio? Es un dormitorio, 2 personas. Están descansando, produciendo menos calor que una persona activa. ¿Cuántas horas están en el espacio? 8 horas. ¿Coincide con el momento de la temperatura pico? No, porque estamos usando el dormitorio de la noche. No coincide los aportes solares con los aportes de las personas. Y aquí tenemos la ventilación, cuántos cambios de aire por hora. Y cada vez cambiamos uno de estos, esta curva cambia a veces un poco, a veces mucho. Y utilizamos otra planilla muy rápida para poder ingresar todos los datos de los colectores solares, porque los colectores solares fueron uno de los recursos que aporta en forma muy interesante a lograr una reducción de uso de gas. Y en este caso, otra vez, los variables aquí en amarillo indican qué lugar estamos, en este caso en Mendoza. ¿Cuántas personas hay en la vivienda? Son 4. ¿Cuántos litros de agua caliente por día utiliza cada uno? ¿A qué temperatura tenemos el agua? ¿Qué es la superficie de los colectores? ¿Qué orientación tenemos? En este caso hacia el norte, 0. ¿Qué inclinación? Para saber qué inclinación tienen los colectores. ¿Qué tipo de colector? En este caso, un vidrio simple con colector con superficie negra, no selectiva. ¿Qué es la reflectividad del techo? Porque si tenemos un colector sobre el techo y tenemos un techo blanco, vamos a tener un poco más reflexión que si tenemos un techo negro. Después, ¿qué tipo de circuito tenemos? Si tenemos un intercambiador. Y qué es el sistema convencional que tenemos que utilizar, porque en este lugar, que tiene muy buen asoleamiento, con este diseño y con estas condiciones podemos satisfacer, aquí está el porcentaje, 62% de toda la energía para calentar agua podemos proporcionar con solar, y esto es el ahorro en kilowatt-horas por día en promedio. Esto es la eficiencia del colector, o sea, qué porcentaje de la energía solar que incide sobre el colector estamos efectivamente aprovechando. Aquí la demanda de gas que tenemos para con energía solar, sin energía solar, y qué es el ahorro. O sea, todos estos datos, cada vez que cambiamos, automáticamente tenemos un resultado y podemos tener para cada vivienda cuánto es el ahorro de energía que estamos logrando. Bueno, estas son las viviendas de referencia que tenemos. Son viviendas en muy variadas condiciones. Esto es en el sur, en Ushuaia, muy frío, se ven las montañas muy cerca, otros más cálidos. Casi todos construidos y ocupados. Había algunos casos donde las viviendas estaban construidos, pero faltaba alguna parte de la infraestructura para tener sistemas por ejemplo, cloacas incompletos o sistemas de distribución de agua sin completo. Después,
En estas viviendas se van a medir la demanda de electricidad y gas y hacer encuestas sobre el uso y la satisfacción se van a hacer mediciones muy detalladas en unos 4 viviendas en cada localidad. Vivienda de categoría 1, exactamente la misma vivienda, pero con mejor aislación térmica. O sea, visualmente casi sin diferencias, pero con mejor aislación térmica, cumpliendo con esta norma. Se van a medir otra vez y el ahorro típico en este caso es un 25%, simplemente poniendo mejor aislación en techo y paredes, pero bastante mejor. Viviendas de categoría 2 son estas viviendas laboratorio para poder hacer mediciones en una vivienda sin ocupación, medir temperaturas superficiales, medir cambios de aire, que no es tan fácil en una vivienda ocupada, en un plazo más largo, y obtener datos de comportamiento térmico sin la molestia de ocupantes, pero tenemos que también saber cómo funciona y qué comportamiento tienen los ocupantes. Las viviendas de categoría 3 empiezan de permitir un poco más creatividad en el diseño, mejor orientación, mejor uso del terreno, distintas viviendas para una orientación u otro. Las viviendas en terrenos este-oeste no van a ser lo mismo con los que van norte-sur. Colectores, protección solar en las ventanas, protección de viento en algunos casos, algunas variaciones para poder ver cómo podemos a través del diseño lograr mejoras. Y en este caso los beneficios no eran tan buenos, pero el mejoramiento de la calidad de vida sí. O sea, el principal en este experimento y en la forma se realizó, el principal beneficio era el comportamiento térmico y el mejoramiento del diseño ofrece, especialmente en verano, beneficios, pero no energéticos, beneficios sociales. Categoría 3, categoría 4 empieza a permitir sistemas activos, sistemas de calefacción con energía solar. Analizamos en casi todos los casos, las primeras ideas eran de poner fotovoltaicos. Y cuando terminamos, ningún edificio tenía fotovoltaicos, y en parte porque insistimos que había que analizar qué era el beneficio, qué es el costo y qué es el beneficio. Y cuando tenemos conexión a red, como todas estas viviendas, el fotovoltaico no es negocio. O sea, el fotovoltaico es negocio para el distribuidor, es negocio o era negocio para el fabricante, pero el que utiliza la energía fotovoltaica en una vivienda que tiene conexión a red, tiene que pagar mucho más que alguien que utiliza directamente de red. Mucho mejor poner otro mecanismo que se analizaba era de utilizar energía eólica. Había lugares que eran muy ventosos, pero otra vez analizamos y la mejor forma de tener energía eólica era tener un aerogenerador fuera del sitio y no adentro del sitio, preferentemente arriba de una loma para captar mejor. Y básicamente estamos haciendo energía renovable distribuida por red. Y el objetivo no era de analizar las posibilidades de energía fuera del terreno, sino en el diseño mismo de la vivienda. Otra vez, ningún proyecto utiliza energía eólica. Creo que si queremos invertir en energía eólica, y Argentina es un muy buen lugar para hacerlo, mejor hacerlo para inyectarla a la red y no adentro de un conjunto de vivienda. El costo van a ser mucho mayor, los problemas de mantenimiento también van a ser mucho mayor, porque el Instituto Provincial de Vivienda no es una institución
con capacidad de mantener un aerogenerador, menos los ocupantes de estas viviendas. Entonces, mejor invertir en aislación, en mejor orientación, mejor diseño, en los factores que no van a necesitar mantenimiento y van a ofrecer un beneficio a través del diseño del edificio. Esto es en Ushuaia, donde tuvimos un sistema activo con colectores importantes. Si bien económicamente no es factible, consideramos que es una oportunidad de experimentar con tecnologías que pueden ser en el futuro más rentables, pero en este momento tenía un costo extra, pero ciertamente van a ser mucho más económicos que fotovoltaicos en la vivienda. También los fotovoltaicos son importados, no son de fabricación nacional. Los colectores solares potencialmente pueden ser fabricados y hay fabricantes locales. Esto es uno de los casos. Había 3 de los institutos de vivienda que tenía un asesor, miembro de nuestro grupo de investigación asesorando. Y después en otros, eran otras universidades de Tucumán, de Mendoza, de Salta, distintas universidades que están asesorando los grupos. Estos son los lugares muy problema en la provincia de Formosa, en la capital, en Formosa, es el calor estival, y el problema es que aquí logramos muy poco reducción en el uso de energía porque la vivienda utiliza muy poco calefacción, casi nada. Y en muchos casos no tiene calefacción, se sufre un poco el frío, pero en invierno, pero el problema principal es el calor estival, muy baja demanda de calefacción, por tener muy limitado uso, por lo menos inicialmente. Después de 5, 10 años, los ocupantes empiezan a instalar a la medida que tienen la capacidad adquisitiva para comprar equipos, pueden empezar a instalarlo, pero inicialmente es muy raro de encontrar nuevos varios equipos de refrigeración. Y aquí el diseño bioclimático ofrece muy importantes beneficios sociales en la calidad de vida. Un poco menos caluroso, pero otra vez muy similar en Tucumán, en Salta, que es un lugar alto. Aquí sí tenemos una cosa interesante, mucho calor, no, mucho frío por ser alto y mucho sol. O sea, el sueño del economista, mucha oferta, mucha demanda, y los dos se compensa con permitiendo un uso de energía solar, casi ninguna demanda para refrigeración, y aquí los sistemas bioclimáticos y sistemas solares tienen un alto rendimiento. Mendoza un poco más frío, otro en Buenos Aires que era el lugar que quizás representa la gran concentración de población. Tenemos un equilibrio entre invierno y verano, una variación entre día y noche relativamente moderada, y la demanda de calefacción es muy similar a la demanda promedio, o sea, un promedio entre lugares fríos y calurosos. Podemos decir que la demanda de calefacción y la demanda de energía es similar al promedio nacional. Valores promedios de la energía solar es útil, y aquí también los sistemas solares dan buen rendimiento. Chubut más al sur, aquí todavía tenemos buena radiación solar, pero más frío y la necesidad de lograr protección contra los vientos. Más al sur todavía, mucha demanda de calefacción y mucho menos sol en invierno, y tenemos radiación en disminución, diseño bioclimático, especialmente la orientación empieza a ser mucho más importante, y en el lejano sur, en Tierra del Fuego, muy frío, muy fuertes vientos, limitado amplitud térmica porque es un clima marítimo, y una enorme demanda de calefacción, con la agravante que tenemos bajo altura del sol,
alta nubosidad y montañas hacia el norte. O sea, tenemos condiciones pésimas para aprovechar la energía solar, pero hay días mucho más largos en verano. O sea, en verano para calentar agua tenemos un interesante recurso a pesar de la latitud. ¿Qué eran nuestras estimaciones? Bueno, en cada uno de los elementos hicimos una evaluación, digamos, tomando un promedio ponderado de todas las distintas viviendas, todas las distintas habitaciones, con todas las distintas orientaciones, qué era la reducción en la demanda de energía en techos, qué era la ponderación, o sea, qué porcentaje del total esto representa, y qué es la reducción en techos, en muros, en los puentes térmicos. Y esto es importante porque siendo gran parte del país un país con riesgo sísmico, hay que tener una estructura sismo resistente, una columna de hormigón, una viga, y esto en una pared de bloques sin ningún otro elemento implica grandes pérdidas a través de los puentes térmicos, las columnas. Y si tenemos, y la mayoría de los grupos estaba proponiendo sistemas externos, o sea, un revestimiento externo de aislación térmica, uno logra una importante reducción en las pérdidas por muros, por eliminar estos puentes térmicos, aporta algo también al total. En ventanas, la gran diferencia era entre vidrio simple y vidrio doble. Vidrio doble sí es económicamente llegando a ser rentable en los climas medio templados y fríos, no tanto en los climas cálidos. Y aquí tenemos otro elemento. En la mejora de la calidad de las ventanas tenemos otro ahorro, reducción importante, que tiene una importante ponderación porque una vivienda chica con 4 personas adentro, la ventilación es una fuente de pérdidas muy importantes. A través del piso podemos reducirlo, pero tiene poca ponderación, entonces en el total es poco. Sumando estos, llegamos al 30%, que es el objetivo del proyecto, con los supuestos que tuvimos digamos, en el cálculo. Tuvimos que hacer muchas estimaciones, muchas aproximaciones para poder evaluar y consensuar con todos los distintos actores, con todos los ministerios, para ver qué eran factores razonables. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay ya una norma obligatoria de tener nivel B en aislación en muros. Entonces, no tenemos ningún beneficio en mejorar las paredes, porque las paredes tienen que ser nivel B antes y después. En la práctica no es así. En la práctica tenemos la gran mayoría de las viviendas, tanto del sector público como no, que no cumple con la norma. Entonces, ¿qué es el ahorro que logramos comparando una vivienda que no cumple con la norma con una vivienda que cumple con la norma después? ¿Qué es el ahorro de gas con colectores solares? En los lugares templados tenemos los mejores beneficios. Estos son con colectores nacionales, estos son colectores importados chinos de tubos evacuados, son más eficientes. Si se rompen no se pueden reparar. Los colectores nacionales sí, los colectores nacionales se pueden fabricar en el país, los importados no. En los lugares muy fríos hay que calentar mucho más el agua, hay menos sol, hay menos beneficio. Entonces, en este sector, en el centro del país, es donde más logramos beneficios incorporando energía solar para calentar agua. Pero en Formosa tenemos el beneficio que no necesitamos otro calefactor de agua. O sea, ya es tan cálido el agua que con poco calefacción y con el mismo inversión podemos lograr 100% energía solar para calentar agua. Conclusiones. En el experimento, en el análisis de las viviendas, la mayoría tiene una buena representatividad de las condiciones existentes.
Con las viviendas, la mayoría logra mejoras entre 25 y en algunos casos más ahorro de energía. Las instalaciones solares y recursos bioclimáticos logran reducciones adicionales entre 5 y 7. La pregunta es, ¿qué pasa si hicimos el experimento al revés? Primero ponemos el diseño bioclimático y después aislar. Pueden ser que las proporciones no serán lo mismas. Y uno logra un beneficio adicional con estos elementos que no son necesariamente factibles. Y lo importante es que estos beneficios solamente se logran a través de la sumatoria del mejor diseño, mejor aislación y la incorporación de energías renovables, tanto la captación directa en las viviendas como los colectores solares. Estos son los recursos que se utilizaba: mejor orientación, aislación externa o aislación en las capas centrales de muros, dobles muros, ganancia directa y espacios soleados, invernaderos, una entrada con doble puerta, con vidrio para captar un poco más energía, sistemas solares pasivos con muros acumuladores, colectores planos, tanto importados como nacionales. Uno o dos intentaba poner tubos subterráneos para acondicionar. El problema es que uno necesita mucha extensión del tubo y esto es costoso. Entonces uno de los grupos encontraba la forma de tener una distancia, una longitud, aprovechando las mismas zanjas para hacer los cimientos. O sea, de ponerlo en una excavación que ya existía y un poco más para reducir los costos de hacer una excavación y poner un tubo enterrado. Ventilación cruzada para lograr un movimiento sensible de aire, mejor calidad de carpinterías y una doble entrada o un hall frío, especialmente en los lugares fríos del sur, para controlar la ventilación y tener un espacio entre el frío afuera y el calor adentro cuando uno está entrando a la vivienda. Estas son las maneras de hacer el cálculo: 4 ocupantes, tantas horas de adentro de la vivienda, que es el aporte de energía solar, de energía eléctrica. Hacemos un 80% del promedio nacional. Son viviendas de interés social, están usando menos energía que el promedio nacional. Gas para calentamiento según la temperatura y consumo, y digamos el uso de estos planillas. Tenemos que auditoriarlo. Este es el paso ahora: construir y hacer auditorías, datos para confirmar si nuestros cálculos son correctos, capacitación de equipos de proyecto, un beneficio importante, la promoción de nuevas tecnologías constructivas, nuevas formas de aislar las viviendas, la necesidad de etiquetar, y esto está trabajando el ente de gas, están trabajando para tener etiquetados de eficiencia energética y también de eliminar los que son menos eficientes, y la necesidad de tener una certificación regional de eficiencia energética en edificios. Esto es típico de la forma en la cual construimos ahora: bloque cerámico hueco, roto, columnas, vigas, puentes térmicos, pero es posible, y ya hay ejemplos con mejor nivel de aislación térmica, mejor carpintería, incorporación de colectores solares, y básicamente también un cambio en la forma de proyectar la vivienda para integrar todos estos elementos y pensar cómo vive la gente, qué son los requerimientos. Pero 30% ahorro de energía no van a ser suficientes. Tenemos esta alta dependencia, tanto a nivel nacional, regional, mundial. Hay un constante crecimiento de la demanda de energía, sigue la reducción de las reservas, tanto adentro de Argentina como afuera.
hay un aumento en los impactos ambientales y la huella ecológica que necesitamos, los espacios que necesitamos para producir los recursos y absorber los impactos que producimos es todavía negativo. O sea, a nivel mundial necesitamos más espacio para producir los recursos que estamos usando que el espacio disponible. Y para producir energía fósil necesitamos en promedio 2.000 millones de años para formarlo. Hemos empezado de extraer en forma acelerada estos recursos hace 200 años atrás. Y posiblemente tenemos unos 200 años más. Pero en esta curva estamos en el camino ascendente y los próximos 200 años van a empezar de bajar. No sabemos exactamente cuándo, pero en un momento, y esto para comentar sobre los comentarios sobre población, esto es de mirar en el largo plazo, los últimos 2.000 años. Y esto es la población del mundo. Durante 10.000 años casi estable, unos leves aumentos, unas subes y bajas, y hace 200 años se empezó a crecer la población del mundo en forma exponencial, y este punto es cuando se empieza a extraer carbón, después petróleo, gas, etc. Y esto ha permitido un crecimiento explosivo de la población del mundo. Para producir los fertilizantes, para hacer las cosechas, para conservar los alimentos, para transportar los alimentos del lugar de producción hacia nosotros y también, por supuesto, a vivir mejor, y nuestra calidad de vida depende totalmente o casi totalmente, tanto en México como en Argentina, como en Ecuador, en energías fósiles. Creo que el país más verde en este sentido de América Latina es Brasil, pero más del 50% de su energía viene de energías fósiles y han descubierto enormes yacimientos de petróleo, entonces en el futuro van a tener mayor dependencia. Y creo que esto es para pensar, y ya estamos pensando que tenemos que pensar en el próximo proyecto de investigación en nuestro centro, por lo menos 50% de ahorro de energía para ir moviendo. Y para mostrar esto un poco en perspectiva, esto es mi fecha de nacimiento, esto es ahora. Yo he visto la población del mundo durante mi vida crecer 2,5 veces. Nunca antes han pasado aquí, y esto fue posible a energía fósil. En el futuro, ¿dónde van esta curva? ¿Y qué hacemos nosotros para prepararnos para un futuro en el cual este recurso no renovable es más escaso? Gracias.